La primera vez que tuve sexo, ella apagó la luz. No me lo pidió. Simplemente se levantó y la apagó antes de que empezáramos. En ese momento no le di importancia. Estaba nervioso. Era mi primera vez y solo quería que sucediera. Pero después, cuando todo terminó y ella dormía a mi lado, me quedé mirando al techo pensando y entendí el mensaje sin palabras. Mi cuerpo no era algo que quisiera ver. Esa noche me convertí en el tipo que folla en la oscuridad. Y durante los siguientes 30 años, cada vez que alguien apagaba la luz antes del sexo, una parte de mí volvía a ese primer momento. No era solo sexo lo que ocurría en la oscuridad. Era mi vida entera lo que estaba viviendo entre sombras. Esta no es una historia bonita. No voy a decirte que todas las inseguridades desaparecen, que un día te despiertas y te amas completamente, o que hay un momento mágico de redención. Esta es la historia de cómo pasé 30 años evitando espejos mientras sonreía en público, negociando con la luz para no mostrar demasiado, confundiendo el deseo con la lástima. Y cómo descubrí, a los 50, que el problema nunca fue mi cara ni mi cuerpo. Era algo mucho más profundo. Mi infancia no fue un infierno, y quizás ese fue parte del problema. Nadie me golpeaba, nadie me insultaba directamente. Era un niño normal, de una familia normal, en un barrio normal. Pero en esa normalidad había algo insidioso. Mi padre no era un monstruo. Era un hombre frustrado que llegaba cansado del trabajo, se sentaba frente al televisor y prácticamente desaparecía. No recuerdo una sola conversación real con él antes de los 15 años. Solo instrucciones. Pásame la cerveza. Bájale el volumen a eso. Ve a ayudar a tu madre. Y cuando intentaba mostrarle algo, un dibujo, una buena nota, su respuesta siempre era la misma. Un asentimiento distraído y un «está bien», que sonaba a «déjame en paz». Mi madre era la típica mujer que vive a través de sus hijos. Me vestía como si fuera una sesión de fotos cuando solo íbamos al supermercado. Me peinaba obsesivamente y siempre estaba comparándome. Mira qué guapo está el hijo de Marta. Tienes la nariz de tu abuelo. Qué lástima. Si no te enderezas, te quedarás jorobado. No eran insultos. Eran pequeñas correcciones constantes. Era su forma de quererme, supongo, pero el mensaje era claro. No eras suficiente tal como eras. La pubertad llegó como un huracán. A los 13, mientras mis compañeros crecían hacia arriba, yo crecía hacia los lados. Desarrollé acné, no el tipo leve que todos tienen, sino el tipo que deja marcas. Y mi sudoración era excesiva. Las manchas bajo los brazos se convirtieron en mi marca personal. En el colegio, el bullying no era espectacular. Nadie me metía en los baños ni me robaba el almuerzo. Era sutil. La forma en que las chicas desviaban la mirada cuando les hablaba. Como siempre era el último en ser elegido para los equipos. Los apodos aparentemente inofensivos. El sudado, cara de pizza, que se pegaban a mi identidad como una segunda piel. A los 16 desarrollé un mecanismo de defensa. Me volví el gracioso. Si iba a ser el centro de las bromas, mejor hacerlas yo mismo. Me burlaba de mi propio aspecto antes que nadie pudiera hacerlo. Sí, mi cara parece un mapa topográfico. No te acerques mucho o te mojaré con mi sistema de riego personal. La gente reía, me aceptaban, pero cada broma era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre el mundo y yo. Cada risa a mi costa reforzaba la idea. Soy feo, soy defectuoso, algo está mal en mí. Universidad, la época donde supuestamente todos florecen, experimentan, descubren quiénes son. Para mí fue 4 años de terror controlado. Me especialicé en pasar desapercibido. Clases en el fondo del aula, ropa oscura, holgada. Evitaba las fiestas, los clubes.
cualquier situación social donde pudiera ser juzgado. Me refugié en los videojuegos, en series de televisión, en mundos donde mi apariencia no importaba. Tuve relaciones, claro. No es que fuera completamente invisible para las mujeres, pero elegía un patrón específico. Mujeres que estaban dañadas de alguna manera, que tenían su propia inseguridad. Mujeres que, creía yo, no podían permitirse ser exigentes. Mujeres que, pensaba, me aceptarían porque ellas también sabían lo que era sentirse menos. Dios, qué equivocado estaba. Ana fue la primera. Estábamos juntos porque ambos éramos los rechazados en nuestro grupo de amigos. Ella tenía su propio conjunto de inseguridades, su peso principalmente. Nuestra relación no estaba basada en la atracción o la compatibilidad. Era una alianza de supervivencia. Al menos no estamos solos. Parecíamos decirnos sin palabras. Duramos 2 años. 2 años de conformarnos, de sexo con las luces apagadas, de no mirarnos realmente a los ojos. Cuando terminamos, no fue un corazón roto, fue un alivio compartido. Después vino Lucía. Era hermosa, lo que me aterrorizaba. Cada día con ella era una tortura autoinfligida. ¿Cuándo se dará cuenta de que puede estar con alguien mejor? ¿Por qué está conmigo? Le hacía estas preguntas. Literalmente, la acosaba con mis inseguridades hasta que inevitablemente se cansó. No puedo ser tu terapeuta y tu novia, me dijo cuando me dejó. Tenía razón, mi carrera despegó a los 30. Resulta que cuando pasas tanto tiempo evitando interacciones sociales, te vuelves bastante bueno en tareas solitarias. Me convertí en programador, luego en jefe de desarrollo, finalmente en consultor independiente. El dinero llegó, y con él un nuevo disfraz. Ya no era el tipo feo, era el tipo exitoso que casualmente no era atractivo. Me compré ropa cara, un buen auto, un apartamento en una zona exclusiva. Superficialmente había triunfado, pero seguía haciéndolo con la luz apagada. Y así llegué a mis 40, construyendo una vida que parecía perfecta en el papel. Exitoso profesionalmente, con relaciones esporádicas que nunca duraban lo suficiente para amenazar mi coraza, con un círculo social pequeño pero estable. Por fuera, era un hombre que lo tenía todo resuelto. Por dentro, seguía siendo el adolescente sudoroso que creía que nadie podría quererlo realmente si lo veía bajo la luz correcta. Busqué ayuda, no fue fácil. Los hombres de mi generación no vamos a terapia, solucionamos nuestros problemas solos. Pero mi tobillo roto me había enseñado algo. Algunas heridas necesitan ayuda profesional para sanar correctamente. Mi terapeuta me hizo una pregunta que cambió todo. ¿Qué pasaría si, solo como experimento, vivieras un mes asumiendo que no eres feo? No me estaba pidiendo que me creyera guapo, solo que suspendiera temporalmente mi creencia central. Como un científico, probando una hipótesis alternativa, ese experimento fue revelador. Empecé a notar cómo mi creencia afectaba cada aspecto de mi vida, cómo entraba encorvado a las habitaciones para ocupar menos espacio, cómo evitaba el contacto visual con mujeres atractivas, cómo rechazaba cumplidos automáticamente, cómo siempre elegía ropa que me ocultara en lugar de expresarme. Y lo más importante, comencé a ver que la mayoría de la gente estaba demasiado preocupada por sus propias inseguridades como para juzgar las mías, que para la mayor parte del mundo yo era simplemente neutro, ni repulsivo, ni irresistible. Solo un tipo más, tratando de sobrevivir en este caos como todos los demás. Pasé años creyendo que si no sentía dolor, estaba desperdiciando el tiempo, que merecía el rechazo, que mi papel en la vida era ser el secundario feo en la película de alguien más. Era mi zona de confort perversa, porque, paradójicamente, hay comodidad en la miseria familiar. Es predecible, es conocida. El verdadero terror
está en la posibilidad de la felicidad, porque ¿qué pasaría si la pruebo y luego la pierdo? La verdad incómoda que enfrenté es que gran parte de mi identidad como el feo era una forma de control. Si ya asumía lo peor, nadie podía sorprenderme. Si ya me rechazaba a mí mismo, el rechazo ajeno no podía herirme. Era una prisión, sí, pero una prisión que yo mismo había construido y donde, en un sentido retorcido, me sentía seguro. El verdadero punto de inflexión llegó en una situación completamente inesperada. Estaba dando una charla en una conferencia de tecnología, parte de mi trabajo como consultor. Al terminar, una mujer del público se acercó para hacerme preguntas. Era atractiva, inteligente, interesada genuinamente en lo que yo tenía que decir. La conversación fluyó naturalmente y terminamos tomando un café. En algún momento, ella comentó: «Me encantan tus ojos. Son muy expresivos cuando hablas de algo que te apasiona». Fue un cumplido simple, pero mi reacción automática fue negarlo. «Son solo ojos normales», dije, desviando la mirada. Ella se quedó callada un momento y luego dijo algo que me golpeó como un rayo. ¿Sabes qué es lo menos atractivo en una persona? No su apariencia. Es su incapacidad para recibir un cumplido sincero. No fue agresivo ni acusatorio. Fue dicho con amabilidad, casi con compasión. Pero destrozó mi fachada. En ese momento, vi con claridad cegadora lo que había estado haciendo toda mi vida. No solo me había convencido de que era feo, sino que había rechazado activamente cualquier evidencia que contradijera esa creencia. Esa noche, en mi habitación de hotel, hice algo que no había hecho en décadas. Me paré frente al espejo completamente desnudo y me obligué a mirarme, no con los ojos del crítico interno que siempre buscaba defectos, sino con la objetividad de un observador neutral. Vi a un hombre de 45 años, no a un modelo, ciertamente, pero tampoco al monstruo que había imaginado. Vi un cuerpo que había cargado mi alma durante décadas. Vi cicatrices que contaban historias. Vi imperfecciones, sí, pero también vi fuerza, vi carácter, vi humanidad. Y lloré. No lágrimas de autocompasión, sino de alivio. El alivio de quien ha cargado un peso innecesario durante tanto tiempo que se había olvidado de cómo es la vida sin él. Lo que siguió no fue una transformación mágica. No me convertí de la noche a la mañana en alguien seguro de sí mismo. La diferencia fue que ahora estaba consciente del problema. Como un alcohólico que finalmente admite su adicción, yo había admitido que mi fealdad no era un hecho objetivo, sino una prisión mental que yo mismo había construido y decorado durante años. Comencé a hacer pequeños cambios. Me desafié a mantener contacto visual durante las conversaciones. Empecé a usar colores en mi ropa, en lugar de esconderme en negros y grises. Cuando alguien me hacía un cumplido, me obligaba a decir gracias en lugar de negarlo. Eran pasos pequeños, casi ridículamente simples, pero para mí representaban revoluciones internas. No fue solo sobre la apariencia física, fue sobre permitirme existir plenamente en los espacios, sobre dejar de pedir perdón por respirar el mismo aire que los demás, sobre reconocer que tenía tanto derecho a estar en este mundo como cualquier otra persona. Una noche, estaba en una cita con una mujer que había conocido en un evento de trabajo. Las cosas iban bien, había química, y terminamos en mi apartamento. Cuando las cosas comenzaron a calentarse, ella se levantó. Mi corazón se detuvo. Aquí venía de nuevo el momento de apagar la luz, pero en lugar de eso, encendió una lámpara adicional. «Me gusta ver a la persona con la que estoy», dijo simplemente. Sentí pánico. Décadas de condicionamiento me gritaban que corriera, que me escondiera, que esto solo podía terminar en humillación. Pero me obligué a quedarme, a ser visto, a ser vulnerable, y nada terrible sucedió. El mundo no se derrumbó. Ella no salió corriendo horrorizada.
Tuvimos sexo con las luces encendidas y por primera vez en mi vida estuve completamente presente en el acto. No estaba disociado, observándome desde fuera y criticando cada imperfección. Estaba ahí en mi cuerpo, conectado con otra persona. Fue liberador y aterrador y real. Nuestra relación duró 8 meses. No terminó por mi inseguridad o por mi apariencia, sino por razones prácticas. Ella se mudó a otro país por trabajo, pero me dejó un regalo invaluable: la experiencia de haber sido amado y deseado a plena luz. Hoy, a mis 50 años, no puedo decir que todas mis inseguridades han desaparecido. Todavía hay días en que el crítico interno habla más fuerte. Todavía hay momentos en que me sorprendo, encorvándome ligeramente, al entrar en una habitación llena de gente. La diferencia es que ahora lo reconozco cuando sucede. Ahora tengo las herramientas para cuestionar esa voz en lugar de aceptarla como verdad absoluta. Si pudiera hablar con mi yo de 20 años, no le diría mentiras reconfortantes. No le diría, todo estará bien, porque eso no es exactamente cierto. La vida seguirá siendo difícil a veces. Las inseguridades nunca desaparecerán completamente. Lo que le diría es, estás perdiendo el tiempo. No las oportunidades para follar o para tener novia. Estás perdiendo la oportunidad de vivir plenamente, de ocupar tu espacio en este mundo sin disculparte, de conectar genuinamente con otros seres humanos en lugar de estar constantemente evaluándote y juzgándote. Le diría, no eres feo, estás herido, y hay una diferencia fundamental entre ambas cosas. Lo feo es permanente, inmutable. Las heridas pueden sanar si les das la oportunidad. Y a ti que me estás escuchando ahora quiero decirte, quizás tu historia no es exactamente como la mía. Quizás tu herida no tiene que ver con tu apariencia física, sino con algo completamente distinto. Pero apuesto a que hay alguna creencia limitante, alguna mentira que te has estado contando durante años, alguna prisión mental que has construido tan meticulosamente que ya ni siquiera puedes ver sus barrotes. Te invito a cuestionarla, a preguntarte, ¿qué pasaría si esto que creo sobre mí mismo no fuera cierto? ¿Cómo viviría mi vida de manera diferente? No te prometo una transformación mágica. No te prometo que después de ver este video saldrás y conquistarás el mundo. Lo que te ofrezco es mucho más modesto, pero infinitamente más valioso. La posibilidad de empezar a dudar de tus propias limitaciones autoimpuestas. Porque al final, no es sobre ser guapo o feo. Es sobre estar vivo o estar muerto en vida. Es sobre experimentar toda la gama de lo que significa ser humano, con sus alegrías y sus dolores, o esconderte en la cómoda prisión de tus inseguridades. Yo pasé 30 años escondiéndome, y aunque no puedo recuperar ese tiempo, al menos puedo asegurarme de vivir plenamente los años que me quedan. Puedo asegurarme de que cuando llegue el final, no miraré atrás con el arrepentimiento de quien nunca se atrevió a vivir por miedo a ser juzgado. Y sí, a veces todavía prefiero la luz tenue. Pero ahora es una preferencia, no una necesidad desesperada. Y esa, amigos míos, es la diferencia entre una prisión y una elección libre. Gracias por escuchar. Y recuerda, no eres feo, solo estás herido. Y las heridas, con el cuidado adecuado, pueden sanar.